Bienvenidos a otra clase de fisiología respiratoria. Hoy voy a hablar sobre la difusión del oxígeno en la barrera alvéolo capilar. Como se dan cuenta, voy a comenzar la clase con estas dos imágenes. A la izquierda tenemos un gráfico en el que vemos la longitud del capilar. Este capilar obviamente es el capilar pulmonar hacia el cual va a difundir el oxígeno que está llegando al alvéolo. Entonces voy a hacer un dibujo acá, voy a completar el gráfico con la curva que nos va a mostrar cómo está cambiando la presión del oxígeno dentro de ese capilar en la medida que el oxígeno difunde de el alvéolo hacia el interior de ese capilar. Entonces vean que la longitud del capilar aparece como un porcentaje, o sea, aquí estamos al comienzo del capilar, a la mitad del capilar y al final del capilar, y aquí tenemos las presiones del oxígeno de 0 milímetros de mercurio hasta 150 milímetros de mercurio. Entonces, como el capilar no empieza acá, no he puesto el comienzo del capilar aquí al inicio del gráfico, sino un poco más a la derecha, con el propósito de mostrar lo siguiente. La sangre que va a ingresar al capilar es sangre venosa, ¿cierto? Sabemos que ha retornado la sangre venosa hacia el lado derecho del corazón, hacia la aurícula derecha, luego hacia el ventrículo derecho, y la ha enviado hacia la arteria pulmonar para que finalmente llegue a estos capilares pulmonares. Es decir, a pesar de que esos vasos reciben el nombre de arteria pulmonar, sabemos que llevan sangre venosa. La presión venosa de oxígeno es variable, depende por ejemplo del metabolismo celular, pero es cercana a los 40 milímetros de mercurio. Entonces por eso he hecho acá esta línea para mostrar que cuando la sangre ingresa a este capilar tiene una presión de oxígeno que es cercana a los 40 milímetros de mercurio. Claro, como sabemos que lo que está ocurriendo en esta barrera alvéolo capilar es que el oxígeno se está moviendo del alvéolo hacia la sangre capilar, entonces podemos deducir que lo que va a ocurrir es que la presión de oxígeno va a empezar a aumentar en la medida que la sangre atraviesa el capilar, porque el oxígeno está ingresando hacia esa sangre capilar. Pero hay algo interesante, y es que el oxígeno va a aumentar, pero lo va a hacer aproximadamente en el primer cuarto del capilar. Es decir, más o menos cuando la sangre ha recorrido un 25% aproximadamente de la longitud del capilar, ya se ha cargado con todo el oxígeno, podríamos decir, que va a llevar y que pasará después hacia las venas pulmonares para llegar al lado izquierdo del corazón. La pregunta es, ¿por qué llegó acá el valor hasta aproximadamente los 100 milímetros de mercurio? Y la respuesta es que aquí a 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, voy a hacer aquí una línea negra. Esta línea negra está a los 100 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Y esta línea negra está mostrando el valor de la presión alveolar de oxígeno, P a mayúscula O2. Es decir, esta línea negra es la presión alveolar de oxígeno. Recuerden, en la clase de la cascada o escalera de presiones del oxígeno, hacíamos un cálculo y nos damos cuenta que a nivel del mar, la presión alveolar de oxígeno es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Si estuviéramos en Bogotá, entonces estaría por aquí más abajo y cercana más o menos a los 70 milímetros de mercurio. En este gráfico asumimos que es una situación de un individuo que está ventilando a nivel del mar y por lo tanto su presión alveolar de oxígeno es de 100. Entonces vean que más o menos aquí en este punto se han igualado las dos presiones. ¿Cuáles son las dos presiones? La de la curva roja, que fue la que dibujé primero, que sería la presión capilar de oxígeno. Esa presión capilar de oxígeno se ha igualado más o menos en el primer cuarto del capilar. Al terminar el primer cuarto del capilar, se ha igualado esta presión capilar de oxígeno con la presión alveolar de oxígeno. Es decir,
visto desde otro punto de vista, o analizado más bien desde otro punto de vista, podríamos decir que la totalidad de la difusión del oxígeno está ocurriendo en el primer cuarto del capilar. Porque cuando en un momento les mencione la ley de Fick de la difusión y la asociemos a este proceso, nos daremos cuenta que, de acuerdo a esa ley, para que haya un flujo neto de moléculas de oxígeno, debe haber una diferencia de presiones parciales, es decir, debe haber una diferencia de presiones entre el alvéolo y el capilar. Esa diferencia la vemos en toda esta primera zona de acá, pero vean que de aquí en adelante, de aquí hacia la derecha del gráfico, vemos que ya la curva roja está sobre la curva negra, es decir, las dos están en 100 milímetros de mercurio. Por lo tanto, aquí ya no hay diferencia de presiones parciales de oxígeno entre el alvéolo y el capilar. La diferencia la vemos es en esta zona de acá. Por lo tanto, es acá donde está ocurriendo la totalidad de la difusión. Claro, ese gráfico es así o la situación sería de esa forma si todo el proceso está ocurriendo de manera normal, es decir, no hay ninguna enfermedad pulmonar que altere el proceso de difusión y asumiendo que la persona está en reposo. Porque cuando empezamos a hacer ejercicio sabemos que el gasto cardíaco aumenta, eso aumenta también la velocidad de flujo a través de los capilares y por lo tanto ahora le tomaría un poco más de tiempo a la sangre y un poco más de longitud para igualar las presiones de oxígeno entre el alvéolo y la sangre capilar. Es decir, durante el ejercicio el gráfico no sería como este de acá, sino la pendiente sería menor, le toma, requeriría un poco más de longitud a lo largo del capilar y un poco más de tiempo para igualar esas dos presiones. ¿Listo? Entonces esa es la situación que se presenta a nivel de la barrera alvéolo capilar. Entonces vean que al comienzo del capilar hay una diferencia de presiones de oxígeno entre el alvéolo y la sangre capilar, pero al final del capilar se han igualado las presiones de oxígeno en el capilar, en la sangre capilar, y la presión alveolar de oxígeno son ahora iguales. Sabemos que la presión arterial de oxígeno no va a ser igual al alveolar, sino que también en esa clase de la cascada de presiones de oxígeno veíamos que hay algo que llamamos la diferencia alvéolo arterial de oxígeno, que nos dice que hay una diferencia de unos cuantos milímetros de mercurio. Decía también que puede ser mayor en la medida que pasan los años, entre mayor edad es mayor la diferencia, pero en un adulto joven decíamos que es más o menos de 5 a 15 o de 5 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, en la sangre arterial encontramos que la presión de oxígeno en esa sangre arterial es un poco menor a la presión de oxígeno en el alvéolo. Pero aquí cuando la sangre sale de los capilares y está pasando hasta ahora a las venas pulmonares, vean que todavía no ha llegado al lado izquierdo del corazón, o sea, todavía no ha pasado la circulación arterial. Ahí asumimos que sí hay una igualdad de presiones de oxígeno entre la sangre capilar y el alvéolo. Entonces esa sería la situación. Ahora, acá a la derecha está el gráfico en el que muestro de manera simplificada, obviamente, la barrera alvéolo capilar. Sabemos que aquí hay una estructura compleja porque hay dos células que median ese movimiento del oxígeno. Hay además de eso un intersticio y hay además de eso moléculas de agua a los dos lados de la barrera alvéolo capilar. Entonces entendemos lo siguiente: acá a la izquierda está el alvéolo, aquí a la derecha está el capilar. Entonces a este lado vamos a hablar de la presión alveolar de oxígeno, P a mayúscula 2. Y al lado derecho del dibujo vamos a hablar de la P. Voy a escribir toda la palabra capilar de oxígeno. Bien, ahora podemos, para empezar a entender lo que está ocurriendo, podemos empezar a explicar ese proceso a partir de la ley de Fick de la difusión, o llamándolo de otra forma, una adaptación de esa ley de Fick de la difusión a lo que está ocurriendo aquí en la barrera alvéolo capilar. Entonces la ley de Fick fue enunciada por el alemán Adolf Fick en el siglo XIX, y esa ley establece que el flujo neto de una sustancia en un medio, en este caso la sustancia sería
el oxígeno y el medio sería este medio particular. Aquí hay algo interesante y es que tengan en cuenta que dentro del alvéolo hay un gas, es esa mezcla de oxígeno con el dióxido de carbono que también está difundiendo en la dirección opuesta, con nitrógeno. Se ha humidificado, pero sigue habiendo allí moléculas de gas. Y a este lado hay un líquido que sabemos es el plasma, ¿cierto? Y las células, es decir, sabemos que en este lado están el componente celular de la sangre, el que nos interesa en este caso los eritrocitos, las células que están en mayor cantidad en la sangre, en mayor concentración, y sabemos que hay plasma también. Entonces acá hay algo interesante y es que el oxígeno está pasando de una fase gaseosa a una fase líquida. Entonces, a partir de la ley de Fick, podemos entender que el movimiento de una sustancia, en este caso el oxígeno, en un medio, en este caso pasando de una fase gaseosa a una fase líquida, es proporcional a un gradiente de concentraciones. Es decir, entre mayor sea ese gradiente de concentraciones, entendido como una diferencia de concentración de oxígeno entre el alvéolo y el capilar, entre mayor sea esa diferencia, lo que establece la ley de Fick es que mayor va a ser el flujo neto de oxígeno. Entonces, si lo escribimos acá, tendríamos la siguiente situación. Repito que estoy adaptando esa ley a lo que está ocurriendo en la barrera alvéolo capilar. Pero como se darán cuenta, voy a irle agregando variables. En este caso voy a mostrar la primera parte. Entonces, si adaptamos esa ley de Fick, repito, de la difusión a este proceso, encontraríamos que la ley de Fick es proporcional a una diferencia de concentraciones. Sabemos que en fisiología respiratoria usualmente no expresamos la concentración, aunque podría hacerse también, como por ejemplo milimoles de oxígeno por litro, sino lo que hacemos es expresar una presión parcial del gas en uno o en otro lugar. Entonces aquí podríamos adaptar la ley y decir el flujo neto de oxígeno a través de esta barrera va a ser proporcional a una diferencia de presiones. Entonces esa diferencia de presiones es la presión de oxígeno en el alvéolo y la presión de oxígeno en los capilares. Entonces ahí tendríamos una primera construcción de una fórmula que nos permite entender lo que está ocurriendo en la barrera alvéolo capilar. Entonces, si vemos esta primera parte, entendemos que para que haya flujo neto de oxígeno debe ser diferente el valor de la presión alveolar de oxígeno al de la presión capilar, porque vean que si yo pongo el mismo valor aquí, como ocurre en el gráfico de la izquierda, imaginen que aquí al final del capilar la presión alveolar de oxígeno es 100 y la presión capilar de oxígeno también es 100. Entonces obviamente si resto esos dos valores, 100 menos 100 me va a dar 0. Por lo tanto el flujo neto de oxígeno será 0. Es decir, en esta zona de acá no habrá flujo de oxígeno, pero si nos vamos a esta primera parte de aquí, si vemos que la presión alveolar de oxígeno en toda esta zona de aquí, que recuerden que la presión alveolar de oxígeno es la curva negra, es mayor a la presión capilar de oxígeno. Entonces en toda esta zona de aquí, como es mayor la presión alveolar de oxígeno a la capilar, allí sí habrá un flujo neto de moléculas de oxígeno. Ahora lo interesante es que como el oxígeno está ingresando hacia el capilar, entonces la presión capilar de oxígeno va a empezar a aumentar, como lo mostré al comienzo de la clase en este gráfico, y cuando se igualan las dos presiones, teóricamente se detendría el flujo de moléculas de oxígeno del alvéolo hacia el capilar. Ahora, en la medida que ese oxígeno difunde desde el alvéolo hacia el capilar, sabemos que la primera variable que está determinando ese proceso es la diferencia de presiones del oxígeno. Ahora, como la presión de oxígeno es mayor en el alvéolo que en el inicio del capilar, entonces el oxígeno se está moviendo en esta dirección, ¿cierto? Si yo dibujo, pongo un vector o una flecha que me muestra el flujo de moléculas de oxígeno, voy a encontrar que el oxígeno se está desplazando en esta dirección, está atravesando esta barrera que ya la voy a explicar, y aquí ocurre algo. El oxígeno puede ingresar a la sangre
y disolverse en el plasma, o sea, queda acá en el plasma, que sabemos el plasma sanguíneo en su mayoría es agua, claro, allí otros solutos, iones, glucosa, proteínas, etcétera, pero en su mayoría el solvente allí es el agua. Y la otra vía que puede seguir o que puede tomar el oxígeno es esta: ingresar al eritrocito, esta célula de acá es un eritrocito, y unirse a la hemoglobina. En términos generales, esa parte del transporte de oxígeno unido a hemoglobina hace parte de otra clase, pero se sabe que la mayoría del oxígeno, cerca de un 98,6-98,7% del oxígeno, es transportado unido a la hemoglobina, y un porcentaje menor, cerca de 1-1,3% del oxígeno, se transporta disuelto en el plasma. Esos porcentajes serán más claros, repito, en otra clase en la que hablemos de el contenido arterial de oxígeno y entendamos que la mayoría del contenido de oxígeno en la sangre arterial está representado por el oxígeno unido a la hemoglobina al interior de los eritrocitos y un menor porcentaje por el oxígeno disuelto en el plasma. Claro, aquí podría ocurrir algo, y es que sabemos que el citoplasma eritrocitario en su mayoría también es agua, por lo tanto podría disolverse también el oxígeno en este citoplasma eritrocitario, pero normalmente no se tiene en cuenta esa cantidad de oxígeno disuelto acá, sino se habla del oxígeno disuelto en el plasma y del oxígeno unido a la hemoglobina. Entonces, entendemos que si el oxígeno está desplazándose en este sentido, debe atravesar necesariamente esta barrera de acá, o esta membrana. Bien, entonces yo he dibujado aquí, como se dan cuenta, en diferentes colores la membrana, porque consta de diferentes componentes. Acá por cuestión de espacio los voy a enumerar y los voy a describir. Este primero de acá, vean que es el que está en contacto con el gas alveolar. Esta es una pequeña capa de agua y de surfactante pulmonar que está sobre las células epiteliales alveolares, o también denominadas neumocitos. Entonces, esta zona que dibujé en azul es esa, llamamos la zona 1, que es esa capa de moléculas de agua y también de surfactante pulmonar, que está ayudando a reducir la tensión superficial aquí en la interfase gas-líquido. Es la primera zona la cual debe atravesar, es la primera zona que debe atravesar el oxígeno. Luego llegamos a el neumocito tipo 1 o célula epitelial alveolar. Voy a enumerarla con el número 2, neumocito tipo 1. Claro, aquí el oxígeno debe atravesar las dos membranas del neumocito junto con el citoplasma del neumocito para llegar a la zona 3, que va a ser el intersticio, junto con toda la matriz extracelular que hay allí, todas las fibras, por ejemplo, de colágeno que hay allí en el intersticio, y finalmente llegar a esta última célula que está en color rojo. Voy a numerarla acá con el 4, que sería la célula endotelial del capilar pulmonar. Al igual que hizo con el neumocito, el oxígeno debe atravesar las dos membranas de la célula endotelial y el citoplasma de la célula endotelial para ingresar finalmente al plasma, una parte disolverse en el plasma y otra atravesar otra nueva membrana, que es la membrana eritrocitaria, llegar al citoplasma del eritrocito y unirse a la hemoglobina. Entonces vean que es un proceso que requiere el desplazamiento del oxígeno a través de una barrera que consta de dos células diferentes, un espacio, una matriz extracelular e inclusive una capa de moléculas de agua y de surfactante pulmonar. Claro, el proceso está ocurriendo muy rápido porque entendemos que, como les mostré al comienzo, se están igualando las presiones en el primer cuarto del capilar. Esta barrera tiene un grosor que oscila más o menos entre los 0.5 y 0.6 micrómetros. Entonces es una barrera delgada, pero tiene un área muy grande. El área es muy grande porque sabemos que, como lo mostraré en un momento, entre más área haya disponible para que difundan los gases, pues más flujo de ese gas puede darse. Esa área puede oscilar entre los 50 y los 100 metros cuadrados. Claro, cuando se suman todos los alvéolos, todas las
barreras alveolo-capilares de todos los alvéolos pulmonares. Claro, aquí al lado derecho donde está el capilar, sabemos que los capilares son vasos muy delgados. El diámetro de este capilar es de aproximadamente 7 u 8 micrómetros, que es aproximadamente el mismo diámetro de los eritrocitos. Entonces los eritrocitos ingresan al capilar e inclusive tienen que deformar su membrana para poder atravesar el capilar. Casi que la membrana del eritrocito entra en contacto con la membrana de la célula endotelial porque su diámetro es igual al del capilar. Y aquí el diámetro de los alvéolos, cuando están en capacidad residual funcional, es de aproximadamente 200 micrómetros. Entonces el oxígeno está difundiendo desde estos alvéolos a través de esta membrana muy delgada y llegando finalmente a la sangre capilar. Actualmente entonces se describe en todos los textos de fisiología que el proceso de movimiento de oxígeno desde el alvéolo hacia la sangre capilar es un proceso pasivo, podríamos decir, es decir, es un proceso que ocurre por difusión. Y para que haya difusión, como lo plantea la ley de Fick, entonces en este caso debe haber esta diferencia de presiones. Entonces la primera ley que podemos asociar al proceso es la ley de Fick. Ahora, debe entenderse que aquí hay una barrera que está influyendo en el proceso. Entonces aquí podríamos adicionar una nueva variable que la vamos a llamar la capacidad de difusión pulmonar. Entonces si yo completo esta fórmula, voy a escribir de nuevo esta fórmula agregándole una variable más. Entonces podríamos decir el flujo neto de moléculas de oxígeno es igual a esto que ya había escrito acá, es decir, la presión alveolar de oxígeno menos la presión capilar, voy a escribir presión capilar de oxígeno, pero aquí hay otra variable que influye, que por la sigla en inglés vamos a llamarla D sub L. D sub L es la sigla para algo que denominamos la capacidad de difusión pulmonar. Es decir, aquí la L hace referencia a la palabra pulmones en inglés, lungs. Entonces D sub L es la capacidad de difusión pulmonar. Claro, como estamos hablando del oxígeno, entonces podríamos agregar aquí que es la capacidad de difusión pulmonar de ese gas específico, del oxígeno. Entonces, conclusión, el flujo neto de moléculas de oxígeno es el producto de la capacidad de difusión pulmonar del oxígeno por el gradiente de presiones alvéolo-capilares de oxígeno. Entonces voy a explicar cuáles son los componentes de esa capacidad de difusión pulmonar. En este caso estaríamos hablando de este gas, del oxígeno. Pero antes de eso voy a hacer una asociación entre esta fórmula que acabo de escribir con otra que se puede utilizar en fisiología respiratoria, en fisiología circulatoria y en electrofisiología de la membrana, que es la ley de Ohm. Entonces recuerden que la ley de Ohm establece que, voy a escribirla acá, I, que es la corriente que fluye por un circuito, es proporcional a una diferencia de voltajes sobre la resistencia al paso de esa corriente. Bien, si uno escribe esta fórmula de una manera diferente, pero manteniendo obviamente la estructura de la fórmula, podríamos decir lo siguiente. La corriente es igual a 1 sobre la resistencia, es decir, el inverso de la resistencia, por una diferencia de voltajes. Es la misma fórmula, solo que aquí la estoy expresando como el inverso de la resistencia. ¿Por qué la escribo así? Porque recuerden de las clases de electrofisiología de la membrana que el inverso de la resistencia es algo
que llamamos la conductancia, que puede representarse con la letra G. Entonces yo podría reemplazar este término que está en el paréntesis por la G de conductancia. Y entonces quedaría de la siguiente forma. La corriente es igual o es el producto de la conductancia y la diferencia de voltaje. ¿Por qué he escrito esta fórmula? Porque esta fórmula la podemos asociar directamente con esta que vemos acá arriba. Es decir, en este caso, la corriente, el equivalente a la corriente, o sea, el movimiento de iones si es una membrana celular, o el movimiento de electrones a través de un circuito, ya no vamos a llamarlo corriente, sino vamos a llamarlo flujo neto de oxígeno. Pero sabemos que este flujo neto de oxígeno es la cantidad de moléculas de oxígeno que se mueven en un determinado tiempo. Entonces aquí el flujo neto de oxígeno sería equivalente a lo que llamamos corriente. Y lo que aquí llamamos conductancia es lo que en esta fórmula de arriba llamamos la capacidad de difusión pulmonar del oxígeno. O sea, la capacidad de difusión pulmonar del oxígeno sería algo así como la conductancia del oxígeno a través de esta membrana o esta barrera alvéolo capilar. Y este término de acá, que es la presión alveolar de oxígeno menos la presión capilar de oxígeno, vean que yo lo podría escribir también como una diferencia de presiones parciales del oxígeno. Es decir, sería equivalente a esta diferencia de voltaje. Entonces vean que escritas así, estas dos fórmulas tienen una estrecha relación porque las dos establecen que el flujo de oxígeno, o aquí la corriente, es proporcional a la capacidad de difusión pulmonar del oxígeno, y en este caso a la conductancia, y a una diferencia de presiones parciales de oxígeno o a una diferencia de voltajes. Entonces podemos entender que esta capacidad de difusión pulmonar del oxígeno es algo así como la conductancia del oxígeno a través de la barrera alvéolo capilar, entendiendo que ese término hace referencia a la facilidad con la cual se está moviendo el oxígeno a través de la barrera alvéolo capilar, así como la conductancia haría referencia a la facilidad que tendrían, por ejemplo, si es conductancia de membrana, la facilidad que tendrían los iones para moverse de un lado hacia el otro de la membrana celular.